Egunon, 13 de julio de 1985. En Estados Unidos, el vicepresidente George Herbert Walker Bush se convierte en presidente accidental. ¿Cómo es así? Pues porque en ese año, entre las 11:28 am y las 7:22 pm, hora del este, Eastern Time Zone, George Herbert Walker Bush se convirtió en presidente presidente en funciones, porque Ronald Reagan, con una cirugía de cáncer de colon, tuvo que sufrir anestesia para la intervención quirúrgica, y con lo cual estaba desvinculado de la realidad y por lo tanto entró en vigor la enmienda 25 para poder mantener la continuidad constitucional durante las horas en las que estuvo sedado el presidente en ejercicio Ronald Reagan, que había ganado su segundo mandato hacía no mucho. Es curioso porque cabría recordar el asunto del año 1981, en el año en el que le intentó asesinar a aquel muchachito que se puede ver en una película en la que está Richard Dreyfuss como el general Haig, secretario de Estado en aquel momento, y Richard Crenna como el señor Reagan. Es una película que marca aquellos sucesos que cabe rememorar por el hecho de que pudo haber sido sedado y no entró en vigor la enmienda 25 ni traspasaron los poderes al vicepresidente George Herbert Walker Bush, cosa que se pone de manifiesto en la película esta de Richard Crenna como Ronald Reagan. Si recuerdan quién es Richard Crenna, es el coronel Trautman en las películas de Rambo, la primera de las cuales está referenciada en este canal. ¿Por qué es importante el tema de la continuidad en el poder? Pues bueno, porque podría haber pasado cualquier cosa y claro, el poder presidencial es uninominal y las elecciones presidenciales son a una persona en concreto. No es a una lista, no es a un poder legislativo que elige el ejecutivo, es una elección presidencial, sobre todo desde el momento en el que en 1967, si no recuerdo mal, fue la designación de la enmienda 25, en la que después de los sucesos respecto a Franklin Delano Roosevelt, en el que tuvo 4 mandatos, esto de los mandatos se limitaba básicamente por la herencia de George Washington, al que le ofrecieron un tercer mandato, pero lo rechazó, con lo cual lo que hizo Washington es la norma, pero no escrita, sino subrepticiamente. Tenemos luego posteriormente el hecho de la sucesión, que antes tenía una relación distinta y luego se cambió en buena medida porque el que hizo la capacidad de la sucesión, que era el señor vicepresidente con Kennedy, presidente Lyndon Baines Johnson, el LBJ del gran estado de Texas, antes de que se cambiaran de azul a rojo, con el gobernador Connally como epítome, porque pudo haber sido el candidato vicepresidencial de Ronald Reagan en el año 80. Hasta ese punto llega ese gobernador Connally, que fue el del sombrero en la limusina donde estaba JFK cuando le asesinaron el 22 de noviembre del año 63. Todo está vinculado e interrelacionado. Lyndon B. Johnson iba en la limusina de atrás. Pues Lyndon Johnson tenía una relación cojonuda, de panas, ¿no?, con el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara, de sus tiempos en los que era representante por Texas, tanto en la Cámara como en el Senado. Y por lo tanto cambió el orden de prelación en el que, bueno, pues luego
Más atrás de el líder de la Cámara y del líder del Senado viene el secretario de Estado y de Defensa. Antes de toda esta relación, estaba en otra prelación distinta. Pero bueno, siempre está establecido, tanto antes como después de esa renovación respecto a la enmienda 25, que si el presidente tiene una circunstancia adversa, el que toma el poder, siquiera temporalmente, es el vicepresidente, el primero en la línea de sucesión. Y hasta entonces había sido sobrepticiamente, es decir, de manera sobrevenida, que había pasado en algún momento, presidente accidental. Por eso se dice que George Herbert Walker Bush, en esa mañana de 1985, se convierte en el 25 presidente accidental. Pero el primero en ser acting president, y durante unas horas para la restauración del poder previamente, porque anteriormente los acting president se habían convertido en presidentes permanentes dado la incapacidad evidente, como por ejemplo con el señor Lincoln, que pues lo operaron en cierta medida en una casa cercana al teatro Ford, en el que fue disparado por el señor Booth. No confundir con su pariente más lejano, que es el de la serie Bones, cuya losa en algunos capítulos se pone encima de la mesa. Claro, en la operación el señor Lincoln acabó siendo enterrado en el cementerio, creo que de Arlington, con lo cual no podía volver a ser restituido presidente. Pero esta es la primera vez que pasa en el que hay un acting president y el poder retorna a su legítimo dueño, derivado de la elección popular. Es algo que en la realidad solamente ha pasado 3 veces a partir de ese año 80-81. Una es con George Herbert Walker Bush como acting president en esas horas, que yo creo que son 8, ¿no? 8 que van desde las 11:28 am hasta las 7:22, es decir, las 19:22 horas. Y después hubo 2 ocasiones más con Dick Cheney como acting president de el hijo de George Herbert Walker Bush, es decir, George Walker Bush. Qué curioso, ¿eh? Casi como si fuera para devolver las horas que he tomado prestadas. Cuando gobierne mi hijo, las podrá devolver a Dick Cheney, que ya tuvo cargo en la administración de Ronald Reagan y también antes con el presidente Nixon, y fue acting president 2 veces con también colonoscopias que requirieron sedación el 29 de junio del año 2002, desde las 7:09 am, también hora del este, hasta las 9:24, es decir, 2 horitas. Y el 21 de julio del año 2007, entre las 7:16 am y las 9:21 am. Se ve que pudiendo hacer las cosas, lo hacen por la mañana cuando hay menos impacto. Es curioso porque en esta última, del 21 de julio, el señor Dick Cheney se permitió el lujo de emitir un documento oficial firmado por el acting president Dick Cheney para su nieta, para que es unas líneas muy sencillas respecto a que recuerdes que un día tu abuelo fue acting president de los Estados Unidos, para que lo guardes este documento con cariño y emoción. Hay cosas de abuelito, como el abuelito de Heidi, con cariño y amor fraternal dentro de la familia. Son cosas para reflexionar respecto también a su vinculación en películas. Hay una película en la que supuestamente asesinan a George Walker Bush y Dick Cheney se convierte en presidente. Creo que es una película del año 2006, casi cuando ya estaba al final del mandato, y en el año 2006 curiosamente se habían producido unas elecciones de mitad de mandato en las que los demócratas tuvieron un importante papel en la victoria, que hizo que Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa en aquel momento, tuviera que ser despedido de su puesto en el Pentágono. Tan mal fueron los resultados electorales. Karl Rove dicen que lloró.
Pero bueno, son estas cosas que se pueden decir. Hombre, el principio de las tinieblas no es Mendelssohn, Peter, el del Reino Unido. No, en el otro lado del Atlántico, el principio de las tinieblas es Karl Rove el que manejaba electoralmente los asuntos de George Walker Bush. Pero volvamos al asunto. En los años 80 se puso encima de la mesa, con honestidad, algo que ya estaba sobre la mesa de la realidad. Presidentes que tuvieron problemas de salud temporales y que, claro, eso les incapacitaba para la toma de decisiones, como por ejemplo pasa en ese Elemento del año 1981, en el que la película establece escenarios. Claro, 1981 es el asunto de solidaridad, el supuesto intento de invasión por la parte de la Unión Soviética de los países de Polonia, dentro del marco de la política del Pacto de Varsovia, Jaruzelski, solidaridad, es decir, también movimientos como por ejemplo en la casa oeste, a la oeste de la Casa Blanca, se establece el asunto respecto a que cuando el presidente tiene un problema con su hija y por lo tanto no se ve capacitado al final de la segunda temporada, si no recuerdo mal, que invoca la 25 y traspasa el poder al presidente de la Cámara, al Speaker, interpretado por John Goodman, pues tiene esas circunstancias respecto a todo esto. Claro, porque ha habido presidentes que han tenido problemas que les han incapacitado y puede que en ese momento haya que tomar decisiones importantes y no están en las mejores condiciones físicas y emocionales para tomar una decisión justa y serena. En la serie de la oeste de la Casa Blanca, con el presidente interpretado por Martin Sheen, pues vemos cómo hay movimientos en Irak, movimientos de tropas, y les mandan el mensaje: no os toquéis las narices en un día como hoy. Ese es el mensaje. Pero imaginemos que alguien quiera aprovechar, como por ejemplo aprovecharon en el año de la guerra civil. Francia aprovechó para intervenir en México y España aprovechó para intervenir en República Dominicana, cosa que acabaron saliendo de allí cuando los estadounidenses se volvieron a recomponer internamente y volvieron a la senda que se habían escapado durante temporalmente. Sí, estoy comparando la explosión creciente desde la compra de Luisiana por el presidente Jefferson en 1803 respecto a la creación de una superpotencia dentro de América primero, al amparo de la doctrina Monroe, interrumpida brevemente con la guerra civil del año 1861 al 65, ya saben, con la entrega de la victoria por el general Lee en Appomattox, y luego confirmada esa potencia en 1898 con la guerra contra los españoles, con el ámbito de un presidente que tiene una disrupción temporal, no termina en el cementerio, pero tiene una disrupción temporal. En este caso fueron temas de colonoscopias, cáncer de colon, tanto con Reagan en el año 85 como con su hijo, el hijo del heredero de George Herbert Walker Bush, vicepresidente con Reagan, que fue acting presidente en el año 1985, y el George Walker Bush, presidente, que le tiene que dar el testigo temporalmente durante 2 horas en 2002 y 2 horas en 2007 a su vicepresidente Dick Cheney. Pues esa cosa temporal debe de ser suplida para que otra gente no aproveche ese momento de debilidad de la presidencia para hacer sus cosas, como hicieron los franceses en México y hicieron los españoles en República Dominicana. Tiene que haber alguien que lidere el carro, alguien que tome las riendas de las decisiones de poder dentro de la Casa Blanca, para que los miembros del staff de la Casa Blanca tengan claro quién lidera, la gente de los Estados Unidos tenga claro quién está al mando en la Casa Blanca y los aliados en el mundo tengan claro en todo momento quién está al mando de la nave de los Estados Unidos, faro de paz y libertad, orgullo del mundo occidental y
líder del mundo libre. Y sin más, es que ricasco, Grogat, Betty Helpian.